Ese Dios, creador de todas las cosas, se manifestó en carne y vino y tomó un nombre que es sobre todo un nombre, para que a través de ese nombre nosotros tuviéramos esa esperanza gloriosa de la salvación de nuestras almas. Por eso es que hacemos lo que hacemos, hermanos. Así que en esta porción bíblica, esta es la confesión, hermanos, del señorío de Jesús, más glorioso, hermanos. Este es, hermanos, ahí se confirma, hermanos, el señorío de Jesús, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, hermanos, creador de cielos y tierra, se manifestó en carne. Amén. Y ese es algo poderoso, es algo glorioso que debemos siempre entender y meditar, hermanos, para ser agradecidos siempre, porque vivíamos, hermanos, llenos de pecados y delitos, vivíamos, hermanos, descarriados, alejados de Dios, hermanos, con nuestras vidas pecaminosas, conductas y actitudes que no le agradaban a Dios, mas sin embargo, en su gran amor y misericordia, dijo: voy a rescatar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que yo hice a mi imagen y semejanza. Y solamente a través, hermanos, de venir a este mundo para tomar cuerpo humano, para venir a rescatarnos, pagar el precio por nosotros, hermanos, para rescatarnos del lado del tormento, rescatarnos del pecado, alabamos el nombre de Jesús. Y ahora en agradecimiento estamos aquí. Por eso hacemos fiesta, por eso nos gozamos, por eso le cantamos, por eso le alabamos, hermanos, por eso hacemos todo lo que hacemos en agradecimiento, por el amor de Dios que se manifestó en nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesús. Por eso es importante siempre recordar, hermanos, de que tenemos un nombre que es sobre todo el nombre. Dice la Biblia que a este nombre se te adorará toda la orilla de lo que está en los cielos, abajo en los cielos y debajo en la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, definitivamente el Señor, Él vino a este mundo, hermanos, a salvar la humanidad. Fue tomado, hermanos, acusado falsamente, fue, hermano, tomado preso, fue acusado injustamente, así fue también, hermano, atado, fue golpeado, fue sacrificado. Este Cristo glorioso cargó esa cruz a ese rumbo, a ese lugar llamado la Gólgota, donde finalmente, hermano, fue crucificado. Y allí en ese lugar, hermanos, físicamente aspiró, murió y entregó su vida. Y para muchos, hermanos, en aquellos tiempos y hoy, inclusive hoy, ese Cristo que murió sigue muerto. Amén, porque su creencia es muerta, su religión es muerta, porque ellos no entienden, no saben o no creen, y si no han escuchado, no lo creen en su corazón, de que, hermanos, de que ese Cristo glorioso que fue crucificado, muerto y en esa cruz, fue enterrado, pero aquella tumba se quedó vacía. Amén. Aquella tumba se quedó fría, sola de vuelta, hermanos, porque ese Cristo glorioso se levantó de aquel lugar. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, si no fuera así, no teníamos ninguna razón de estar aquí. Por eso, hermanos, nosotros creemos, hermanos, en el Cristo resucitado. En el Cristo que vive y reina, el Cristo que hizo milagros en aquel tiempo y lo sigue haciendo hoy. Que sigue cambiando vidas, corazones, restaurando matrimonios, hogares y familias, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, alabado sea el nombre de Jesús. Para aquellos que creen y confían en Él, aún Él sigue haciendo milagros. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí somos un milagro vivo, latiente del Señor. Acuérdese dónde se encontraba, qué hacía, cuál era su vida, mas sin embargo ese Dios misericordioso que se manifestó en carne, un día vino en nuestras vidas, nos alcanzó, nos rescató, nos perdonó, y ahora estamos sentados aquí, llamados sus hijos, hermanos, alabándole, glorificándole, aplaudiéndole, cantándole, hermanos, en agradecimiento. Así que mientras estemos en este mundo, hermanos, nuestro derecho, nuestra responsabilidad es darle honra y gloria y alabanza y prepararnos para cuando Él nos lleve, hermanos, porque vamos de pasada. Es interesante, hermano, cómo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nosotros, nos redarguye, nos bendice, nos cuida, nos guarda. El salmista en el Salmo 91, hermano, es una declaración gloriosa, hermanos, como, hermano, ese Dios amoroso, misericordioso, hermanos, hace maravillas en aquellos que confían en Él, aquellos que creen en Él, aquellos que ponen su confianza en Él y le alaban y glorifican de todo corazón. El Salmo 91, 14, 16, un salmo corto y no lo vamos a leer todo, pero quiero leer los últimos dos versículos, hermanos, que están en el Salmo 91. Cuando usted
Yo creo que la mayoría, muchas personas de aquí se lo saben. Amén. Es un salmo poderoso, un salmo glorioso. El ser hermano tiene ahí palabra de Dios, hermano, que está todo lo que el ser humano necesita, hermano, en su vida. Amén. Dice el Salmo 91, 14 y al 16. Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hablando del escritor salmista, hermanos. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo liberaré y lo glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando usted tenga la oportunidad, léalo detalladamente, medite en cada porción de este salmo, hermano, porque es un salmo poderoso, glorioso, es un salmo, hermano, que nos trae a través de su palabra. El escritor, guiado por el Espíritu Santo, se inspiró para que trajera el mensaje que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Lo necesitamos y podemos, hermanos, ponerlo por obra en nuestra vida cuando lo creemos de todo corazón y lo confesamos. Si caminamos por fe, si vivimos por fe, confiados en que las promesas de Él se cumplirán en todos aquellos que le alaban, le glorifican de verdadero corazón y espíritu, hermanos. Eso es algo tremendo, algo glorioso. Concluye diciendo, hermano, que Él nos mostrará nuestra salvación. ¿Quién es el que vino a salvarnos, hermanos? Cristo Jesús vino a salvarnos. Cristo Jesús es traducido, es Jehová salva. Y nadie puede salvar más, solamente Dios. Así que ese Cristo, ese Jesús es Dios manifestado en carne. Y Él fue profetizado miles de años por diferentes profetas para que se cumpliera la palabra, y nosotros hemos tenido ese privilegio, esa bendición de llegar al momento donde hemos reconocido y entendido que la palabra de Dios se ha cumplido, porque nosotros hemos recibido ese Cristo resucitado, ese Jesús que salva al ser humano. ¡Aleluya! Así que alabado sea el nombre de Jesús. Un salmo glorioso, recomendado, hermanos. También, hermanos, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, que Jehová mismo intercederá por nosotros en todos los aspectos, los asuntos, no solamente terrenales, pero también espirituales, para protegernos a todos como sus siervos, hermanos, y mostrar su salvación. En este salmo nos declara toda la bendición, la protección, suple todas nuestras necesidades, nos protege, nos cuida, nos guía mientras estemos aquí en esta tierra. Pero concluye diciendo que nos mostrará su salvación. Amén. ¿Por qué? Porque vamos de pasado en esta tierra, hermanos. Estamos aquí temporalmente. Tarde que temprano tenemos que partir. Muchos de nuestros hermanos ya se nos han adelantado. Ellos ya están con el Señor, paz de Cristo. Así que nosotros tenemos una promesa gloriosa, hermanos. Y esa promesa es que Él estará con nosotros. Él nos cuidará, nos protegerá. Dice que debajo de sus alas estaremos seguros, hermanos. Así que hay que creer en ese Cristo glorioso. Hay que confiar en Él y esperar en Él. Que mientras estemos aquí estamos bendecidos, estamos fortalecidos. Nuestras necesidades son suplidas, nuestras enfermedades pasarán, son temporales. Pero tenemos algo que tenemos que trabajar y creer en la salvación de nuestra alma. Y Él ha pagado un precio por nuestra salvación. La salvación ya está pagada, ya está ganada. Solamente tenemos que caminar en fe, confiando en Él y esperando que el momento que Él nos llame, hermanos, sabemos a dónde vamos. Porque Cristo Jesús, hermanos, va a preparar lugar para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Pero es necesario estar firmes, hermanos, en ese Cristo resucitado. Saber que ese nombre, que sobre todo nombre, se nos ha manifestado a nosotros, y por eso le alabamos, por eso le creemos, por eso le glorificamos, y por eso estamos aquí en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque ese nombre, que sobre todo nombre, es el único, hermanos, que tiene el poder y la autoridad para ayudarnos. El poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o por hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o por hecho, lo hagamos en el nombre poderoso de Jesús. Dijimos que hoy vamos a tratar de enseñar, de rectificar, de recordar, de rehuir, hermanos, de que tenemos esa esperanza gloriosa y esa bendición de haber conocido al Cristo resucitado, hermanos.
No al Cristo muerto, hermanos. Sabemos que Él murió por nosotros porque era necesario, pero también resucitó para nosotros. Y si Él resucitó, en Él está nuestra esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es nuestra esperanza, que si Él resucitó, hermanos, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y sigue trabajando en las almas, sigue redarguyendo los corazones, se sigue manifestando en cada persona que abra su corazón y lo reciba, porque hay una esperanza para usted también si no la ha recibido. Y esa es la salvación de su alma. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, nosotros acabamos de tener la gran cosecha. Bautizamos esas almas en el nombre de Jesús. No en el nombre de 3 o de 4 o de 5. Solamente en el nombre de Jesús, porque en Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Él nos es suficiente, hermanos. El nombre de Jesús. Y por ese nombre, hermanos, a veces somos vituperados. Lo fueron al principio, hermanos. Pero nosotros, hermanos, seguimos confiando y creyendo en ese nombre, que es sobre todo un nombre. Porque en Él estamos completos. No nos falta nada en Él. En Él tenemos la esperanza. Tenemos la sanidad, tenemos la libertad, tenemos la paz, hermanos, que necesitamos, pero lo más glorioso es la salvación de nuestra alma. Está en Jesús. Aleluya. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:19, hermanos, hay una palabra del apóstol Pablo a Timoteo para que nos recuerde a nosotros también, hermanos, de esta palabra tan gloriosa. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dice, hermanos, tenemos el fundamento puesto. Definitivamente el fundamento es Cristo Jesús. Pero dice que también el Señor nos conoce, hermanos, y que hay un sello en nosotros que nos identifica. El apóstol Pablo, hermano, escribiendo a Timoteo, si usted lee el contexto se da cuenta de que había diferentes doctrinas ya introduciendo, inclusive hombres que predicaban y enseñaban, hermanos, de que la resurrección ya había pasado. Y estaban, hermanos, persuadiendo a personas, porque nosotros sabemos que la resurrección, Cristo resucitó, es la primicia de todos nosotros, pero un día, hermanos, cuando Él venga en su segunda venida, cuando esa final trompeta suene en las nubes, Él vendrá por segunda vez a las nubes a levantar a su iglesia. Aleluya. Y entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo, hermanos. Todos serán resucitados, todos se levantarán de aquellas tumbas. Pero ya había personas que dudaban de todo esto. E inclusive personas que predicaban, instruían, enseñaban, diciendo que la resurrección ya había pasado. Y Pablo, valientemente, hermano, confiado, diciéndole a Timoteo, escríbeles esto y diles esto a la iglesia. Que no crean falsos maestros en falsas doctrinas, que la resurrección aún no ha llegado. Cristo resucitó ya, pero la iglesia todavía está aquí en la tierra. Y muchos de los creyentes, de los hermanos que han muerto en Cristo, todavía no han resucitado. Pero un día resucitarán, alabado sea el nombre de Jesús. Ese día llegará, y por eso Pablo se preocupa y dice, enséñales, instrúyeles. Que nosotros, hermanos, tenemos ese sello. El sello es la garantía, la certeza, hermanos, de que no nos mueve ninguna doctrina. Y el Señor conoce a los que son suyos, hermanos, porque les son suyos, le alaban de todo corazón, le glorifican. No creen en otras cosas, no creen en 3 o 4 o 5, ellos creen en Jesús. Amén. Ese es el mensaje, esa es la razón de esa carta del apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo. No se dejen engañar. Porque, hermanos, los que tienen el sello, los que conocen a Cristo, los que caminan en integridad, los que viven, hermanos, convencidos y convertidos de que ese nombre es el único nombre, son los que tenemos ese sello glorioso de parte del Señor. Y Él nos conoce bien, porque aquí están los que le alaban al Señor, los que conocen al Señor. Aquí están los que entienden de que la honra y la gloria solamente es para ese Cristo glorioso, alabado sea el nombre de Jesús. Pero ese era el mensaje, usted lee el contexto, se da cuenta que esa fue la razón de que le escribió, porque yo por ahí unas personas que decían, no, estos están enseñando algo equivocado. La resurrección ya pasó y estos están enseñando. Y Pablo dice, no, ni Cristo resucitó. Él es la primicia de nosotros, pero la iglesia, aquí está y la iglesia sigue creciendo.
pero algunos hermanos están pasando a mejor vida, están muriendo, pero están muriendo en Cristo, están todavía sepultados, los cuerpos ahí están, pero un día esos hermanos de Cristo resucitarán primero. Así que eso es lo que tenemos que predicar y enseñar. Lo que es los que tenemos el sello del Señor, que conocemos, entendemos, creemos, hermanos, que la palabra de Dios es lo suficiente, cierta para creerla y vivirla. Paz de Cristo, hermanos. Denle fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Hay una palabra que menciona Pablo ahí, hermanos, dice: aparte de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. La palabra iniquidad, hermano, dice, ese tiene todo lo que tiene que ver con la deshonestidad. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús tiene que tener cuidado, hermano, de todo lo que habla, lo que dice. Porque, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo nos guía, nos dirige a hablar la verdad, hablar palabras que edifican, palabras que honran a Dios. Ninguno debe de hablar hablando iniquidades, y eso es precisamente una traducción, una forma de hablar. Toda acción deshonesta no debe de salir, tener parte con nosotros como aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Porque hemos hablado ya de esto, que somos la iglesia, hermanos, del Señor. Somos aquellos que hemos entendido, hermanos, que somos de Él, que pertenecemos a Él. No por algo que hayamos hecho nosotros, es por algo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Su gracia nos fue suficiente, a Él le pertenecemos. Él nos salvó por su gracia, su favor merecido, hermanos. Así que, hermanos, estamos tratando de enseñar y afirmarnos en la doctrina del nombre de Jesús, hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12, para que usted se recuerde. Cuando le digan a usted cómo fue bautizado, en el nombre de Jesús, en el único nombre en el cual hay perdón de pecados y salvación. Amén. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Amén. Padre Cristo, hermanos. Amén. Estas son enseñanzas, son fundamentos, son firmamentos para que usted y yo entendamos, hermanos, y recordemos, hermanos, donde quiera que andemos tenemos que representar a Cristo con dignidad. Porque nuestro Cristo, hermanos, no es como el otro Cristo que otros tienen, que está muerto, que está por ahí en algún altar, en alguna calcamonía, o está por ahí en algún, hermanos, en algún lugar, en algún nicho. No, nuestro Cristo, hermano, vive y reina por los siglos. Él es Espíritu. Y ese Cristo, hermanos, antes estaba con nosotros, anduvo con nosotros, o anduvo con aquellos hombres al inicio, pero ahora dice que no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. Miren lo que dice, hermanos, Colosenses 1:26. Había un misterio que había sido escondido a través de los años y los siglos, hermanos. El misterio que había sido oculto desde siglos y de edades, pero que ahora se nos ha manifestado a sus santos. Alabamos el nombre de Jesús. Esto es algo bien poderoso de entenderlo. Hermano, este mensaje de la salvación, hermano, no se había manifestado. Allá en el Viejo Testamento había diferentes formas, hermano, de que Dios hablaba. Pero había lo que le nombraban teofanías, la manifestación de Dios en diferentes formas. Se manifestó allá en la zarza ardiente a Moisés. A mí Moisés en rumbo, hermanos, a Canaán, en el desierto, se manifestaba la teofanía de la noche, aquella luz, hermanos, que alumbraba al pueblo para que no caminara a oscuras. Esa era una manifestación. También por el día, esa nube que se ponía sobre ellos para que no los quemara el sol. Esa también era una manifestación de Dios, y en varias otras partes. Pero la manifestación más gloriosa, hermanos, fue que ese Dios que se manifestaba de diferentes formas en teofanía se manifestó en carne. Alabamos el nombre de Jesús. Se manifestó en carne. Y la única razón de manifestarse en carne es para venir y de salvar al pecador, a nosotros, porque toda la humanidad estamos manchados de pecados. Habló de diferentes formas, diferentes teofanías, pero cuando se trató de llegar el momento del amor, manifestar el amor más glorioso al ser humano, usted y a mí, Él se manifestó en carne. Alabamos el nombre de Jesús. Y esa carne tomó un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Jesús.
Jesús es el Salvador de nosotros, hermanos. Denle fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Así que ese hermano misterio que ha estado oculto por los siglos y las edades, aunque se manifestó en diferentes formas, en diferentes teofanías para hablar o dar dirección al hombre, hablando desde los profetas, pero apuntaba a la última manifestación más gloriosa, que era que el mismo Dios vendría a este mundo y se manifestaría en carne para venir y salvar al ser humano, lo cual nosotros somos parte de ese grupo, hermanos, porque alcanzamos su misericordia. Amén. Ahora, 1 Timoteo 3:16, ahí se confirma, hermanos, quién fue el que se manifestó en carne. La de Cristo, hermano. 1 Timoteo 3:16, hermanos, dice así: e indiscutiblemente, no se discute, no se duda, solamente se cree. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Dios mismo, hermano, se manifestó en carne para venir y rescatarnos, pagar el precio, por amor a nosotros, hermanos. Porque mucha gente, inclusive doctrinas, dicen: ¿quién es el que se manifestó en carne? No creen que Dios se manifestaría en carne. No podía ser que Dios se manifestara en carne, pero era una promesa, era una profecía que se tenía que cumplir. Y por amor, hermanos, a nosotros, a este mundo pecaminoso, Él mismo tuvo que venir a manifestarse en carne y tomar un nombre que sobre todo un nombre, que es el nombre de Jesús, para que a través de ese nombre nosotros tuviéramos esperanza gloriosa. Acuérdense que el proceso que tuvo que pasar Jesús fue, hermano, pasar por esa cruz, ese dolor, esos golpes, ese derramamiento de sangre, hermano. Es como aquel corderito que traían. Antes los pecados eran propuestos de un año a otro. La gente llevaba sus animalitos a ofrecerlos por sacrificio, esperando, hermanos, que llegara la promesa, esperando que llegara el tiempo, y el tiempo se cumplió en Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que fue matadero por nosotros, hermanos. Él es el Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es que siempre decimos y estamos recordando y predicando que nosotros no somos personas religiosas. Nosotros no solamente, hermanos, somos personas que nos llamamos cristianos o hijos y hijas de Dios. Somos la iglesia triunfante y gloriosa del Cristo resucitado. Porque su iglesia, hermanos, fue comprada con precio, no oro ni plata, sino la sangre poderosa de mi Cristo. Así que, aunque las personas se digan que usted es esto, que esto es lo otro, nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos algo muy especial delante del Señor. Somos ese pueblo escogido que un día estaremos con Él si seguimos confiando en Él, creyendo en Él, caminando por Él y viviendo por Él. Esa es la verdadera realidad para aquellos que creen y confían en Él, hermanos. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, hermanos. Es justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, lo cual ustedes y yo somos parte de los gentiles. Se nos predicó ese Cristo resucitado, creado en el mundo y recibido arriba en gloria. Recuerden que Él dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. Y Él fue y preparó lugar para nosotros. Yo creo que allá, hermanos, Él ha tenido millones de ángeles trabajando, hermano, preparando lugar para nosotros. Porque dice, hermanos, la Biblia que aquel lugar es el lugar más hermoso que jamás usted haya visto en su vida. Amén. Aquí habrá mansiones de multimillonarios, hermanos, de tantos lujos y todo, pero nada se compare con lo que hace el arquitecto de arquitectos, que es nuestro Señor Jesucristo. Allá tenemos un lugar para nosotros, hermanos, y es nuestra esperanza. Por eso es que, hermanos, debemos de pensar bien, analizar bien, que no nos sujetemos a las cosas de este mundo terrenales. Hubo personas ricas, millonarias. Uno de los más ricos que hubo en aquellos tiempos fue Abraham, nuestro padre Abraham. Ese hombre tenía más dinero que muchos millonarios ahorita. Mas, sin embargo, él nunca hizo una mansión, hermanos. Él andaba, hermanos, como acampando, haciendo campamentos de un lugar a otro, porque según lo mandaba el Señor, allá se iba y ponía su tenta y su campamento. Y él dijo: yo no tengo que hacer esas cosas. ¿Para qué voy a invertir tiempo y dinero en hacer cosas terrenales? Porque yo tengo una mansión ahí en los cielos y esa es mi esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle fuertes aplausos, Señor.
Ahora eso no quiere decir que estamos en contra de la prosperidad de ninguna manera. Si usted Dios lo ha bendecido y está creyendo al Señor, confiando en Él y haciendo su voluntad, el Señor puede hacer maravillas en nosotros y los ha hecho, lo está haciendo. Hermanos, bendiciendo a hombres, a mujeres, bendiciendo a sus hijos, a sus hijas, con un buen trabajo, con buena economía, alabados el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace el Dios cuando uno le cree. Amén. Pero en cualquier rato todo se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un nombre que es sobre todo un nombre que prometió que vendría por nosotros y Él va a regresar. Alabados el nombre de Jesús. Así que indiscutiblemente, hermanos, Dios se manifestó en carne. Amén. Hay una situación aquí que quiero poner en sus corazones, porque una cosa es la manifestación y mucha gente entiende y sabe, ¿verdad?, que Dios se manifestó en carne. Pero hay algo diferente, hermanos, que no todos tienen, y esa es la revelación del nombre de Jesús. ¿Vale Cristo, hermanos? Por eso es que muchas personas no entienden, no reciben a Jesús como su único Señor y Salvador, porque no ha venido la revelación. Han tenido la manifestación que dice, hermano Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. Pero la revelación es diferente, hermanos. Ahí en el Evangelio de Mateo 6:17 hay una pregunta que le hace el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles. Mateo 16:17, póngalo ahí para que veas. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, el antes que ese, hermano, 16. 16. Alabado sea el nombre de Jesús. El 16. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una frase, hermano, que el Señor dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando ya estaba con ellos, andaban con Él, ellos ya habían convivido mucho tiempo con Él, y Él les hizo una pregunta, dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Amén. Dice, bueno, algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, otros algún profeta, y les dice, está bien. Pero les pregunto a ustedes, a los que habían andado con Él, comido con Él, que habían estado con Él, que habían compartido con Él, ellos sabían quién era. Y se paró Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que esperamos. Y entonces Cristo le dijo, bienaventurado seas Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Esta revelación no viene por medio de hombre, hermano, viene a través de nuestro Dios. Así que no es lo mismo entender o saber, hermanos, de la manifestación de Dios, es algo glorioso, Dios se manifestó en carne, pero muchas personas batallan todavía, hermanos, con este principio, con este concepto que es la revelación del nombre de Jesús. Cuando entendemos y nos damos cuenta de esa revelación, que no nos reveló carne ni sangre, sino el Todopoderoso que está en los cielos, es un concepto espiritual, un concepto celestial. Y fue lo que se le reveló a Pedro cuando se paró y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado seas Pedro, porque no te reveló mi hermano, no te reveló mi vecino, no te reveló otro hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y es por eso, hermanos, que los apóstoles desde el principio empezaron alabando y glorificando, orando, hermanos, pidiéndole a ese nombre, porque ese nombre es el que se había revelado a sus vidas, y ese era Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos en el nombre de Jesús. Por eso predicamos el nombre de Jesús. Por eso cantamos a Jesús. Pues que, hermano, no solamente el que se manifestó en carne, pero se nos ha revelado su nombre. Es diferente, hermano, la manifestación de la revelación. Cuando se revela en nuestras vidas, hacemos todo de palabra, de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Dale Cristo, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Un nombre sobre todo nombre. Amén. Todas las cosas, hermano, tienen su nombre. Amén. Usted tiene su nombre, yo tengo mi nombre. Amén. Todas las cosas tienen su nombre y por ese nombre se les conoce, por ese nombre se les llama. ¿Cuántos pueden decir amén? Es que muchas personas ahí usan sobrenombres, hermano, pero esos son sobrenombres.
Hay un lugar, hermano, donde toda la gente se conoce por sobrenombre. Toda la gente. Yo, con algunas personas, usted sabe dónde vamos, toda la gente, inclusive ni le gusta que le digan por su nombre, porque están acostumbrados a que le digan por sobrenombre. Y ya me da pena llamarles, no estoy hablando sobre cuál es su nombre. No, que algunos dicen, no, pues son conocidos de chicos, no, ni me acuerdo cómo se llama, pero así le dicen. Esos son sobrenombres, ¿no? Pero las cosas tienen su nombre. Y por ese nombre se les llama, porque ese es su nombre. Alabamos el nombre de Jesús. Ahora nosotros tenemos ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, hermanos. Y todas las cosas se sujetan a ese nombre. Amén. Todas las cosas se sujetan a ese nombre. ¿Por qué? Porque es un nombre sobre todo nombre. Un nombre que tiene autoridad, tiene poder. Por eso es que se usa ese nombre y es el nombre de Jesús. Quiero darle un poquito, hermanos, para vamos a concluir. Porque así como todas las cosas tienen su nombre, hermanos, y se conocen por su nombre, se les llama por su nombre. Pero tenemos un nombre que es sobre todo nombre, en el cual todas las cosas se sujetan. Podemos hablar de muchas cosas. Quiero hablar ahorita en estos tiempos que estamos pasando tiempos de incertidumbre, de a veces de dolor, de tristeza, desesperación. Hermanos, tantas cosas que estamos escuchando y viviendo, personas enfermas y tantas otras cosas. Y cada cosa tiene su nombre, hermanos. Pero nosotros tenemos el único nombre que tiene poder. Y tenemos que declarar ese nombre en toda situación, toda circunstancia, toda enfermedad. Porque en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. El pecado, hermanos, en el nombre de Jesús es perdonado. La enfermedad en el nombre de Jesús es sanada. Ya sea cáncer, sea diabetes, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea prostitución, sea soledad, sea desánimo, sea temor, desesperación, la esquizofrenia, la inseguridad, la confusión, el adulterio, el homosexualismo. Esos son nombres, hermanos, que ha puesto el enemigo. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. Y esos nombres son espíritus que a veces poseen a las personas, no a los hijos de Dios, si usted cree y confía en el Todopoderoso. Pero el mundo está lleno de estas situaciones, de enfermedades, desánimos. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre y usted tiene el poder y la autoridad. Por eso cuando usted ora, usted tiene el poder y declara el nombre de Jesús en esa persona y ese espíritu tiene que salir de esa persona. Padre Cristo, hermanos. Si algo tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos, es predicar de ese Cristo de poder y declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Declarar la enfermedad, cualquiera que sea, que debe desaparecer en el nombre de Jesús. Porque mi Jesús no está muerto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y ya no está con nosotros, pero está en nosotros. Y si usted lo cree, tiene fe y confianza, cuando usted ora por alguien, declara esa sanidad, va a tener que suceder porque usted está creyendo en ese Cristo resucitado. Denle un fuerte aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora todos estos son nombres que mencioné, hermanos, son espíritus que destruyen al ser humano. Porque el enemigo es astuto, el enemigo eso vino a matar, echar y destruir. Mas Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo están creyendo en este día, hermano? Quería traer a su memoria y sacudirle un poco su fe para que siga confiando y creyendo en ese Cristo resucitado y su nombre es Jesucristo. Y Él es espíritu, hermanos. Póngase de pie. Él es espíritu y dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y aquí hay más de 2 o 3 que creen en ese nombre. Amén. Yo le voy a pedir que pase a este altar y que venga a hablar con su Señor, que venga a pedirle por cualquiera que sea su necesidad. Quizá venga enfermo, desanimado, quizá traiga problemas, lo cual todos tenemos problemas. Si usted tiene fe y confianza en ese Cristo resucitado, usted tiene la oportunidad hoy de salir diferente de este lugar. Si solamente lo cree. Porque mi Dios no cambia, no ha cambiado ni cambiará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Si ayer hizo milagros, sanidades, prodigios, lo sigue haciendo hoy. Si ayer o en el pasado dio libertad a los cautivos, lo sigue haciendo hoy. Si en el pasado, hermano, levantó enfermos, levantó muertos, dio sanidades, hizo milagros, lo sigue haciendo hoy. Así que yo lo invito, le exhorto, lo animo, lo motivo a que si usted trae alguna situación hoy en este día,